Ok amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos continuando con el curso de astrología avanzada. Habíamos dejado al menos por unos meses, el curso de astrología avanzada. Ahora continuamos, ahora nos corresponde al 10º curso, que se conoce como el Kalatra Sputa. En este curso vamos a aprender algunos principios muy interesantes de la astrología Nadi. Especialmente vamos a aprender cómo sincronizar el matrimonio o las uniones sentimentales. En el arco de la vida existen muchas oportunidades para que una persona se una con otra. Pero ¿cómo determinarlos? ¿Cómo sincronizarlos usando los principios astrológicos? Sabemos que en la carta natal, la casa 7, Venus, son puntos específicos importantes para poder sincronizar las diferentes uniones que una persona puede tener en la vida. Pero existen otros principios que podríamos decir que si se aplican o si uno los practica, podríamos decir que tendríamos algunos instrumentos más para poder hacer predicciones precisas, para sincronizar los matrimonios, para sincronizar las uniones importantes. Uno de estos principios es llamado el Kalatra Sputa. Es un tipo de yoga que vemos que se encuentra en los textos nadis. Sabemos que los textos nadis es un sistema de astrología donde se manipulan ciertas longitudes de ciertos puntos de la carta natal, y esas longitudes dan una información muy precisa. Pueden ser longitudes de planetas, longitudes de casas. Se dice que este era ha sido un principio raro. No es muy común, pero es muy preciso. Ahora lo vamos a aprender. Hay varias técnicas aquí que se usa mucho en la tradición astrológica para sincronizar los eventos relacionados con el matrimonio. En este principio vamos a sincronizar, a revelar la edad, en qué edad se produce la primera unión importante o las uniones importantes en la vida. Vemos que en este periodo, con estos principios podemos ver también cuándo sucederá el matrimonio. Vamos a analizar algunos yogas personales con relación a la esposa o el tipo de compatibilidad que se puede manifestar también en las diferentes uniones. Este principio es de mucha ayuda para llegar a la conclusión de cuándo se activan realmente las uniones y los matrimonios. E incluso podemos sincronizar la luna de la futura esposa. O sea, en la carta natal de uno, si uno aplica estos principios, podemos ver qué tipo de luna, qué posición lunar tendrá la esposa, o qué posición lunar tendrá una unión importante en la vida. O sea, la pareja, qué tipo de posición lunar tendrá la pareja. Y no solo eso, sino que también vamos a ver el sonido, cómo será su primera vocal o consonante, con qué tipo de nombre tendrá la futura esposa o la futura pareja. Hasta este punto podemos sincronizar todos estos principios. Entonces,
Vamos a estudiar el cálculo que existe entre el regente del ascendente y el regente de la casa 7. Aquí vemos que es un cálculo importante, es como decir, imaginemos que el ascendente es 1, el regente del ascendente es 1 y el regente de la casa 7 es la esposa. Y hacer los cálculos sumando estos dos puntos de referencia se llega al punto en algún momento van a tener que unirse en algún momento del zodiaco. Se unen y esa unión se debe sincronizar. ¿Cuándo será? Vamos a explicarlo. Después ese punto se conoce como Kalatra Sputa. Hay diferentes tipos de Kalatra Sputa. Hay algunos que están relacionados con el más fácil, el más común es el calcular el regente del ascendente y el regente de la casa 7, ese es el más fácil, pero también podemos calcularlo desde el nakshatra de la luna, especialmente cuando hay mucha presión familiar o mucha presión de la gente para que uno se case. Se usa el nakshatra lunar, el regente del nakshatra lunar con el regente de las 7. Se hace ese cálculo y podemos sincronizar cuándo será el matrimonio. Y en todo esto el tránsito de Júpiter es muy importante. Cómo interpretar el tránsito de Júpiter sobre el Kalatra Sputa, este punto de referencia que ha sido calculado. Vamos a analizar diferentes principios nadis que se relacionan con el regente de la 7 y el Kalatra Sputa. Vamos a combinar los grados del Chandra Nakshatra. Chandra Nakshatra, la posición lunar en una constelación. Esa constelación tiene un regente y ese regente es calculado con el regente de la casa 7. Vamos a determinar cómo se producen los matrimonios prematuros y tardíos. Vamos a sincronizarlos. ¿Cuáles son los principios? Aquí se analiza el planeta Venus en las diferentes casas y otros principios más. Después vamos a estudiar el Kalatra Sputa y el año del matrimonio, cómo se sincroniza también el matrimonio usando la progresión solar en la carta Navamsha. El sol es progresado año por año y esta progresión nos permite determinar cuándo podría manifestarse un matrimonio. Pero esto se hace en la carta Navamsha, usamos el sol, usamos el A7 en la carta Navamsha para poder sincronizar el matrimonio. Entonces vamos a ver según el Upadesha. Upadesha significa los consejos que nos dan los sabios para poder sincronizar el matrimonio, y también vamos a poner algunos ejemplos, algunos casos para poder ver cómo se aplican estos principios. Entonces, comenzamos. Se dice que vemos que esta técnica, este principio es una herramienta que pertenece a una gama de los yoga sputas que están presentes en los textos Nadi. Sabemos que son unos principios que han sido raros, pocos comunes, que no se presentan mucho en los libros. Solo están presentes en algunos libros, por ejemplo en el Jataka Parijata, ahí se encuentran algunos principios también, nadis. El Jataka Parijata no es un libro nadi, pero
que tiene principios nadis, pero lo mencionan estos principios. Usualmente es usado para contraer matrimonio, para ver cuándo se va a presentar, para ver cuándo se revelará la edad. Sabemos que los textos nadis pertenecen al Parampara de Bhrigu Muni. Sabemos que hay dos sabios que enseñan la astrología en este mundo, Parashara Muni y Bhrigu Muni. Parashara Muni enseña más sobre la parte espiritual, tiene un Parampara que enseña más sobre la vida espiritual, podríamos decir que enseña más sobre principios de Júpiter. Y Bhrigu Muni tiene otro Parampara que enseña más sobre la parte material, sobre los matrimonios, enseña principios más relacionados al planeta Venus. Entonces hay dos líneas de estudio, la línea de Júpiter y la línea de Venus. La línea de Júpiter es enseñado por Parashara Muni y la línea de Venus es enseñado por Bhrigu Muni. Y aquí estamos aprendiendo algunos principios que nos está enseñando Bhrigu Muni. Entonces, cuando decimos textos nadis, podríamos decir que es todo Bhrigu Muni. Son enseñanzas de Bhrigu Muni. Por eso es importante conocer estas dos líneas. Un estudiante de astrología debe conocer ambos paramparas, ambas líneas de estudio. Sabemos que con estos principios podemos decir que es un medio para examinar las uniones personales o la relación que uno puede tener con la futura esposa. Y no solo esto, sino cómo se manifiestan en la vida de uno y cuándo se manifiestan. Podríamos decir que este principio es muy útil, especialmente para llegar a una conclusión precisa, de sincronizar cuándo se van a manifestar los eventos, las uniones sentimentales, el matrimonio o las uniones amorosas. A veces cuando vienen clientes y preguntan, yo quiero saber cuándo me voy a casar, si voy a encontrar a alguien o no, a veces no es suficiente usar los tránsitos de Júpiter. Por ejemplo, en la carta natal sabemos que Júpiter es el planeta que puede activar los matrimonios, sobre todo cuando transita la casa 7, cuando transita sobre Venus, o cuando transita sobre el UL o el A7 o sobre la casa 5. Ahí podemos ver que son momentos donde se pueden activar uniones, pero no son suficientes. Hay principios más precisos, más marcados, y ahora lo vamos a aprender en este curso. Entonces, este concepto de Yoga Sputa que se menciona en los textos nadis, también se mencionan en el Jataka Parijata, pero mayormente estos principios vienen de los textos nadis y nos permite ver que lo podríamos llamar también como sahams, es decir, sahams que se manipulan ciertas longitudes. O sea, los sahams se usan mucho en la astrología predictiva, especialmente en los retornos solares, donde uno en Occidente lo conocen como los puntos arábicos. Por ejemplo, aquí vemos una lista de puntos arábicos o sahams, donde son simplemente manipulaciones de ciertas longitudes planetarias o casas, y dan, por ejemplo, el punto de fortuna, el punto de aprendizaje, el punto de la fama, de los amigos,
el punto de los deseos, el punto de los hermanos, el punto de la vida, ¿no? El punto de muerte, pero también existe el punto del matrimonio, el punto de el sexo, el punto de los placeres. Todo esto se puede determinar en la carta natal. Podríamos llamarlo como sahams, para que sea más comprensible, o puntos arábicos. Se usan grados especiales y estos principios podríamos decir que nos acercan más a la carta natal de lo que normalmente esperamos. Este concepto es menos abstracto de los conceptos del Bija Sputa, el Kshetra Sputa. A veces el Bija Sputa es para ver la fertilidad en el hombre, el Kshetra Sputa es para ver la fertilidad en la mujer, pero también es para ver la libido, cuán intensa es la libido, ya sea en un hombre o una mujer. Entonces, el Kalatra Sputa, podríamos decir que son puntos de referencia menos abstractos que los Kshetra Sputas o los Bija Sputas, porque son a veces conceptos en la cual no estamos familiarizados, no sabemos usarlos, no sabemos interpretarlos, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo hay que familiarizarnos. Es igual que los Karakas, los indicadores. Sabemos que los Karakas y los indicadores de los planetas están en un nivel más elevado, menos abstracto. Se dice que los indicadores planetarios son más manifestaciones que están más cerca de Dios, como que Dios controla y rige estos indicadores. Pero vamos a estudiar algunos grados especiales que están basados en las casas, en las combinaciones de cierto análisis de las casas y cómo se generan estos yoga sputas. Si vemos, acá hay un principio. Este es el más simple, ¿no? El más simple. Se dice Lagna Manga Patis Puta, ¿no? Entonces aquí el Lagnanga significa el ascendente, ¿no? Anga significa aquel que no tiene cuerpo, aquel que no tiene cuerpo. Entonces Anga se refiere a la forma de Kamadeva, el dios del sol, Kamadeva, ¿no? La forma de Kamadeva que perdió su cuerpo, y Kama se relaciona con la casa 7, se relaciona con el regente de la casa 7. Entonces aquí vemos, ¿no? Jive significa alma, Vivaham matrimonio, Vivaham Badet, para determinar el matrimonio, ¿no? Grihage, Jive, Vivaham Badet. Entonces aquí vemos, ¿no? Patish Sputa, para hallar el Sputa hay que considerar al ascendente, hay que considerar al regente de la casa 7. Se dice que el regente de la casa 7 sería como Kamadeva. Entonces aquí vemos el signo encontrado por la unión de los grados del ascendente y los grados del regente de la casa 7, que sería en este caso Kamadeva. Se dice que cuando está ocupado por Júpiter en tránsito se puede producir el matrimonio. Podríamos decir que es una herramienta más para determinarlo. Se dice que este punto es llamado Kalatra Sputa, ¿no? El Kalatra Sputa tradicional. Entonces tenemos que sumar los grados del ascendente
y del regente de la casa 7. Hay que sumarlos. Y el signo que viene como resultado y los grados indican el periodo de tiempo del matrimonio o el año del matrimonio. Este sería uno de los tantos principios que existen a nivel de esputas. Los vamos a aprender todos ahora. Este sería el más fácil para calcular. Este punto se dice que tenemos que analizarlo con el tránsito de Júpiter para sincronizar el matrimonio. Puede ser en conjunción o en trinos. En conjunción o en trinos. En este curso del Calatra Sputa vamos a ponerle esta nomenclatura, esta abreviatura S7. El S7. Sabemos que el Calatra Sputa S7 significa el sputa o el punto de referencia de la casa 7. S7 sputa. Podemos tener sputas para cada casa también. Podemos tener sputa, por ejemplo, si sumamos el grado del ascendente con el regente de la casa 6, tendremos el satro sputa, que indica enemigo, o el roga sputa, que indica las enfermedades. Si calculamos el grado del ascendente más el grado del regente de la casa 8, podemos obtener el mitrio sputa, ¿no? El punto de muerte. Entonces, si analizamos, si visualizamos o si imaginamos un poco, veamos que nosotros somos el grado del ascendente y la pareja es el grado del regente de la casa 7. Entonces, uno está girando en el zodiaco, ¿no? Como grado del ascendente, uno está girando en el zodiaco. Y como grado del regente de la casa 7, la pareja también está girando, está dando vueltas en el zodiaco. Pero va a llegar un momento donde ambos que están girando van a encontrarse, van a hacer como una conjunción en un punto. Y ese punto sería el sputa. Ese punto se vuelve sensible. Hay que ver en dónde se encuentran, en qué grado se encuentran, en qué casa se encuentran, en qué signo se encuentran. Entonces este es un principio muy interesante, muy sensible, se vuelve un signo sensible. Lo bueno de este principio es ver cómo los planetas se mueven. Algunos se pueden mover más rápido, otros se pueden mover más lento. Se pueden tener algunas regencias y este principio también nos ayuda a cómo sincronizar el año del matrimonio y cómo corregir el grado ascendente en caso de que esté errado. También podemos corregir el grado del ascendente. O sea, el grado del ascendente tiene que coincidir con el año del matrimonio. A veces sucede que no coincide, a veces puede ser que uno se casa en un año específico y el grado del ascendente tiene un desfase de 1 grado, 2 grados. Eso significa que tendría que producirse el matrimonio ya sea 2 años antes o 2 años después, si hay un desfase. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el grado del ascendente está equivocado, entonces hay que ajustarlo. Vamos a ver cómo se hace eso también. Entonces, si consideramos el grado del ascendente y el grado del regente de cualquier casa, si lo combinamos, vamos a ver eventos, porque el grado del ascendente indica qué tipo de impactos uno puede recibir, ¿no?, de diferentes eventos. Cuando uno considera
el grado del ascendente es ver qué tipo de impactos o de eventos se pueden manifestar en la vida de uno. Y es por eso que el esputa de la casa 7 lo llamamos S7. El esputa de la casa 6 lo llamaremos S6. El esputa de la casa 5 lo llamaremos S5. En la mayoría de textos nadis, el esputa de la casa 7 se grafica con el S7. Aquí lo tenemos. Entonces ahora vamos a ubicar el S7. Es importante ubicar el S7. Podemos calcular los esputas de todas las casas y podemos calcular, en este caso vamos a estudiar solo el de la casa 7. Entonces acá tenemos un ejemplo cómo se hace. Por ejemplo, esta persona nace con el ascendente a 25 grados 11 de Libra y su casa 7 sería Aries. Y el regente de la casa 7 sería Marte, y Marte se encuentra a 16 grados 41. Entonces hay que sumar estos dos grados. No interesa con cuál comencemos, podemos comenzar sumar Marte más el ascendente, o podemos sumar el ascendente más Marte, es igual, no interesa, solo se suman, solo que hay que convertirlos en grados zodiacales. Aquí tenemos los grados zodiacales. Sabemos que Libra comienza desde 180 grados hasta 210 en el arco del zodiaco. Entonces 25 grados 11 sería 205 11. O sea, 25 grados 11 sería en grado zodiacal 205 11. 205 grados 11 minutos. Y el grado 1641, que en este caso sería el regente de la casa 7, en grado zodiacal sería 106 grados 41. 90 más 10, 100, 6, 106, 41. Y si sumamos todos estos grados, nos da 311 grados 52. Entonces vemos que esa suma sería 311, 52 sería 11 grados 52 de Acuario. Entonces aquí vemos el ascendente es la persona y el regente de la 7 es la pareja. Entonces cuando estos dos están girando y ambos se unen, estas manipulaciones de grados nos indica que ambos se unen a 11 grados 52 en el signo de Acuario. Y ese punto se vuelve sensible. Sería su casa 5. Podría encontrar personas que tengan el sol en Acuario, la luna en Acuario o el ascendente en Acuario. Podría, cuando Júpiter transite por el signo de Acuario, o cuando transite por Géminis o por Libra, puede activar uniones. Podría activar una unión o incluso un matrimonio. Podríamos decir que este es el principio más común, más fácil. Hay otros principios también. Entonces aquí ya tenemos un principio adicional. Un principio adicional para poder, o un punto adicional para poder sincronizar un matrimonio. Porque usualmente a veces cuando uno analiza los tránsitos de Júpiter,
Uno tiene que esperar a que Júpiter transite por la casa 7, o transite sobre Venus, o transite por el ascendente para que aspecte la casa 7, etcétera, etcétera. O sobre la casa 5. Otro punto que da uniones es cuando toca al regente de la casa 7 también. Entonces aquí ya tenemos 3 puntos. Júpiter transitando por la casa 7, por el regente de la 7 y por el S7. Pueden activar uniones en la vida. Pero aquí todavía no sabemos si la unión es tardía o si es prematura. Hay otros principios que nos permiten ver si la unión es tardía o prematura. Para ello tenemos que conocer algunos principios de Júpiter. Sabemos que Júpiter cuando transita lo hace, todo el zodiaco lo hace en 12 años. Entonces hay que ver en qué pariyaya de Júpiter se crea el matrimonio. El primer pariyaya sería de 0 a 12, el segundo de 12 a 24, y así. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos que este primer principio, ¿no?, activa. Aquí vemos, acá vemos. Este es otro caso de otra persona, ¿no?, que en esta persona, en algunas personas, los matrimonios se pueden activar cuando Júpiter transita sobre el regente de la casa 7 también. Por ejemplo, esta persona tiene ese ascendente Virgo, la casa 7 sería Piscis, el regente de la 7 es Júpiter, el regente de la casa 7. En este caso, el S7 lo tenía esta persona en Géminis. Entonces esta persona contrae, o sea, aquí podemos ver que puede producirse el matrimonio ya sea en Géminis o ya sea cuando toca al regente de la casa 7. Entonces el principio es que Júpiter debe transitar sobre el S7, el esputa de la casa 7, o sobre el regente de la casa 7. O debe hacer conjunción o debe hacer trinos el tránsito de Júpiter. Esta persona se casó a los 23 años, especialmente cuando Júpiter hacía tránsito en conjunción con el Júpiter natal, que es regente de la casa 7. Entonces, en este caso no era necesario calcular su S7, porque el regente de la casa 7 es el que activa el matrimonio, sobre todo el tránsito de Júpiter sobre el regente de la casa 7. Entonces vamos a aprender otro principio ahora, interesante, que este sí es muy interesante, pero esto lo vamos a dejar para el siguiente video.